Muy buenos días, mi nombre es Kevin Miño de la Universidad Regional Amazónica Iquiam de la carrera de Ingeniería en Ciencias del Agua. A continuación les voy a hablar acerca de la caracterización de la cuenca hidrográfica del río Los Esclavos, una sistematización de la práctica profesional del autor Rosales en el 2018. Bueno, una breve introducción. El autor nos cuenta como que la cuenca hidrográfica se considera una unidad ideal de gestión porque permite analizar todos sus componentes, tanto individual como integralmente, para así proponer un modelo de gestión sustentable. Hablando acerca de un poco del río Los Esclavos, esta cuenca se encuentra ubicada en el país de Guatemala, al sur de México, en Centroamérica. Nos dice que es una de las cuencas más importantes de Guatemala, que presenta varios servicios ecosistémicos y se encuentra ubicada en la vertiente del Océano Pacífico al sureste de este país. Recordemos que Guatemala tiene vertientes tanto al Pacífico, al Golfo de México y hacia el Caribe. Esquematizando un poco de lo que se va a hablar o lo que se trató en esta tesis es la gestión integral de la cuenca, diseñar un plan de manejo integral de la cuenca del río Los Esclavos desde una caracterización. El autor lo que hizo es dividir tanto en una caracterización bibliográfica como cartográfica. Dentro de la caracterización bibliográfica, lo que se enfocó fue hacer un análisis en la parte socioeconómica, identificando tres grandes temáticas que son la coordinación de los actores, el mejoramiento de la infraestructura y la seguridad alimentaria en la zona del río Los Esclavos. Para esto se analizaron el aspecto económico, el empleo, la calidad de educación, servicios que dispone, conflictos del uso de la tierra, calidad del agua, etcétera, todo lo que tiene que ver en la parte socioeconómica. Por otra parte, también se caracterizó de forma cartográfica la zona de estudio. El producto final fue la zonificación, que fue o nos dieron 5 grandes ejes, que son en miras de implementar sistemas agroforestales, implementar sistemas silvopastoriles, implementar un manejo forestal, agricultura tecnificada y la conservación. Bueno, pues esta cartografía, el producto final fue la zonificación del área para poder hacer una mejor gestión del uso de la tierra. Continuando de la caracterización y diagnóstico de la cuenca, se basaron en tres ejes grandes, que sería la ubicación morfométrica e hidrológica, la caracterización biofísica, la caracterización socioeconómica. Continuando con lo que es la ubicación morfométrica e hidrología, nos cuentan un poco acerca de la ubicación. El río Los Esclavos se ubica en la vertiente del Pacífico con un cauce principal que tiene una longitud de 135.6 kilómetros, que va desde un nivel de los 2.238 metros. La cuenca hidrológica abarca una extensión de 2.019 kilómetros cuadrados, formando parte de los departamentos de Santa Rosa, Guatemala, Jalapa y Jutiapa, que son de las más grandes ciudades de Guatemala. Por lo tanto, los servicios ecosistémicos que presta para esta área son de vital importancia desde esta cuenca, de la cuenca del río Los Esclavos. Bueno, para hacer la caracterización de la ubicación, la morfometría y la hidrología se utilizaron varios componentes que se analizaron tanto la topografía, la geología, las fallas existentes, la capacidad de uso de la tierra, la intensidad del uso de la tierra, las principales amenazas naturales que se encuentran en la zona, zonas de vida, la pendiente, geomorfología, los suelos, la cobertura y uso de la tierra, zonas de baja amenazas naturales, áreas protegidas, polígonos de Tirsen. Esto como resultados de lo que se analizó dentro de esta temática de ubicación, morfometría e hidrología. Se estimaron varios parámetros y se analizaron elementos morfométricos como la ubicación, el área, el perímetro, curvas ipsométricas, factor de forma, coeficiente de Gravelius, caudales, coeficiente de masicidad, orográfico, red y densidad de drenaje, perfil y longitud del cauce. En todo esto lo que es un análisis o un diagnóstico más de la ubicación. Continuando con la caracterización biofísica que le dieron a esta zona, es que o vale analizar desde la cantidad de agua que disponen en la zona.
Nos habla el autor que para la cuenca del río Los Esclavos se cuenta con un caudal de 109.2 mil millones de metros cúbicos al año. Nos menciona también que Guatemala es un país con gran cantidad de recursos hídricos, aunque no posee una gestión integral. Esta gestión es prácticamente nula, siendo así uno de los países que carece actualmente de una ley específica de aguas y únicamente cuenta con regulaciones políticas y una política nacional del agua, pero no cuenta con eh, métodos de sanción y normativas acerca del uso y gestión del agua. Por parte de la caracterización biofísica se analizaron componentes del clima, la biodiversidad, los recursos estratégicos de las zonas de vida o considerados hotspots y uso del suelo. Recordemos que Centroamérica se encuentra sobre los trópicos y presentan otro tipo de características tanto de paisaje como composición del bosque. La caracterización biofísica continuó desde una evaluación acerca de la capacidad del uso de la tierra en Guatemala. Se utilizaron varias tecnologías, como una de ellas es la que se señala a continuación, que es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero también se contrastaron con otras metodologías de instituciones de la zona. Y sobre todo, esta tesis fue una tesis que se presentó con la ayuda de varias instituciones, se articularon para proponer soluciones hacia el uso y gestión del área. Entonces tenemos metodologías que es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, del INAF, que es el Instituto Nacional de Investigación de Biodiversidad, de la FAO y del IARNA, que es el Instituto de Investigaciones y Protección sobre Ambiente Natural y Sociedad. Y también del ICC, que es el Instituto de Investigaciones de Cambio Climáticos de Guatemala. Entonces, cada una tenía su metodología y ellos lo que hicieron es contrastar todas estas metodologías para tener un solo resultado. Ya que se adaptaron varias metodologías acorde a las necesidades del área. Siguiendo con la caracterización biofísica, pues se analizaron los componentes de bosque que existen en el lugar. Pueden analizar que geográficamente Guatemala se encuentra en otras latitudes que favorecen a tener sus ecosistemas propios, donde se caracterizaron más bosques montanos bajos y bosque premontano. Siguiendo con la caracterización socioeconómica, se plantearon tres grandes ejes, que son desde lo económico, el punto institucional y las dinámicas sociales. Siguiendo con los puntos económicos, se analizaron tanto el empleo, las actividades económicas, las principales fuentes de ingreso, tenencias de la tierra, infraestructura vial y transporte, uso del agua y vivienda. Siguiendo con los institucionales, se analizaron los servicios institucionales, las organizaciones locales, la gobernabilidad y el marco legal, actores claves de la cuenca, institucionalidad pública y privadas que están en el área y la seguridad social con la que cuentan los pobladores. Siguiendo con lo social, pues se analizó todos estos parámetros de población, densidad poblacional, tasa de migración, tasa de inmigración, salud, educación, acceso al agua, entre otras. Continuando con la caracterización socioeconómica, pues se evaluó el uso que le dan el agua por distintos sectores, tanto como es del doméstico, el agroindustrial, el agrícola, donde se identificó que para uso doméstico se destina la mayor cantidad de agua de la cuenca. Pues en este eje se revisó. Se analizaron cuestiones como la seguridad alimentaria, los conflictos del uso del suelo, la política, la identificación de actores claves para la zona y las instituciones. En este marco, pues se analizaron cuáles son los actores claves que están dentro de la cuenca, identificando tanto los que son públicos, los privados, la sociedad civil organizada y las ONGs y asociaciones que están dentro de la cuenca. Entonces aquí podemos ver más o menos cuáles son todos esos actores principales que se encuentran dentro de la cuenca. Entonces, ¿dónde están las gobernaciones? Lo que sería igual acá para Ecuador, los GATS, etcétera, ¿no es cierto? Continuando con las autoridades mayores, que son el Ministerio del Ambiente, y todas las instituciones que siguen, ¿no?
Lo privado, pues las grandes instituciones económicas, sobre todo que están en la zona, y los institutos de investigación. La sociedad civil es importante, ya que las comunidades y la organización va a hacer que estos proyectos de manejo y uso eficiente del recurso sean llevados a cabo de buena manera. Y las ONGs que prestan servicios sociales, por así decirlo, dentro de la cuenca. Entonces, la articulación de estas alianzas, tanto público-privadas con la sociedad civil, las ONGs, llevarán a un manejo y sobre todo la aplicación de este plan integral de uso del recurso hídrico. Bueno, finalmente lo que se obtuvo fue los lineamientos para el ordenamiento territorial de la cuenca hidrográfica del río Los Esclavos. Entonces, como producto final, lo que el autor obtuvo fue la zonificación de los ríos Los Esclavos. Entonces, aquí podemos ver más o menos un mapa final que fue la zonificación, en donde dividieron a 5 grandes subcategorías, que fueron, como ya se los había mencionado, en miras de implementación de todos estos sistemas silvopastoriles, eh, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se identificaron zonas de desarrollo potencial agrícola, ganadero y urbano, zonas de desarrollo agrícola y ganadero, zonas de desarrollo forestal y agroforestal, zonas de restauración ecológica, zonas de desarrollo urbano y zonas de uso de agua. Bueno, continuando un poco, la zonificación básicamente nos presentan como mapas temáticos donde podemos ver cómo es la distribución espacial de cada uno de estos componentes. Entonces, la gran aliada aquí fue las herramientas SIG que permiten un tratamiento eficiente de la información y de todas estas variables para realizar una zonificación que permita un manejo eficiente y la gestión adecuada del recurso hídrico. Entonces, las herramientas SIG nos proporcionan una herramienta útil para todos estos planes y gestiones integrales del recurso hídrico. Entonces, lo que ellos analizaron fue desde una perspectiva del paisaje, de una ecología del paisaje, sabiendo que se conforma por distintos parches, lo que le da esta heterogeneidad del paisaje. Entonces, el autor aquí plantea un manejo desde la sustentabilidad con los actores sociales de la cuenca, tanto privados, públicos, la sociedad civil y las ONGs en el área. Y también analizando las condiciones biofísicas de la cuenca, sabiendo que la cuenca es esta integración social biofísica del ser humano con la naturaleza por el uso del recurso. Finalmente, como conclusiones, se obtuvieron varias, desde lo biofísico, desde lo social, entre otras, ¿no es cierto? Entonces nos cuentan más o menos las variaciones que puede existir dentro de la zona, tanto en temperatura como en precipitaciones, etcétera. También nos dicen que la cuenca se encuentra en más de un tercio de su territorio en sobreuso debido principalmente a las actividades agrícolas relacionadas con el cultivos anuales en zonas con una capacidad de uso menos intensivas, lo que da inicio a un conflicto por el uso de la tierra. Para tratar los problemas relacionados con los conflictos del uso de la tierra en la cuenca, se generó la propuesta de zonificación, que fue el producto final que el autor nos entrega para que pueda ser considerada en los planes posteriores de los GATS o de estas grandes instituciones gubernamentales que son los tomadores de decisión a la final. Finalmente, las recomendaciones vienen igual, enmarcadas desde esta perspectiva, que es la información recabada es necesaria realizar un levantamiento exhaustivo de datos de carácter socioeconómico e institucional, puesto que se encuentran muy pocos indicadores definidos para la cuenca. Lo que se menciona aquí es que no existe información tanto para hacer un análisis biofísico ni social. Entonces, lo que los autores recomiendan son más este tipo de acercamientos con la comunidad para tener información en tiempo real y detallada de lo que se vive en la cuenca. Se recomienda realizar una investigación más detallada en campo para definir características económicas, institucionales de la cuenca, indicadores de salud, educación, población actuales, tenencia de la tierra, calidad, acceso al uso del agua.
seguridad alimentaria, migración, inmigración, etcétera. Se debe realizar monitoreos continuos de la calidad y cantidad de agua superficial en las partes bajas, medias y altas de la cuenca. Esto debe realizarse tanto en épocas secas como en lluviosa. Esto pues para tener un análisis general y un estado de la cuenca. Entonces, cuánta agua dispongo y conocer cuándo va a ser las épocas de estiaje, cuándo voy a tener mayor demanda, y poder hacer un uso eficiente, ¿no? O hacer algunas obras complementarias para que puedan satisfacer las necesidades de la población, siempre desde un marco sustentable. Se recomienda realizar un diagnóstico de la cuenca del río Los Esclavos utilizando en base la presente caracterización, el cual debe ser socializado con las comunidades y los actores claves que se encuentran dentro del territorio con el fin de empoderarlos. Claro, esto prácticamente ya que sin los actores principales, los que van a ser los ejecutores directos de cualquier plan, uso y gestión del suelo, pues ellos deben estar empoderados, enterados y sobre todo que tengan esta aceptabilidad para realizar este tipo de acciones. Bueno, finalmente les indico algunos mapas temáticos acerca de lo que fue la zonificación y la caracterización biofísica, ya que básicamente la tesis se marcó más en hacer este análisis con herramientas SIG para obtener el producto final que fue la zonificación. Muchas gracias, esa fue mi presentación. Espero que les haya gustado.